Buenos días y bienvenidos todos a esta primera sesión de Santander Biomedical Lectures que organiza nuestro instituto, el IDIA. Como sabéis, en estas sesiones procuramos invitar a ponentes de primer nivel mundial a trasladarnos todo su conocimiento en diversos campos. Comenzamos el año 2021, pero todavía seguimos hablando de COVID, de la infección por el SARS-CoV-2. Y qué mejor para inaugurar esta temporada que invitar al ponente que tenemos hoy con nosotros, el doctor Adolfo García Sastre. Es un auténtico lujo poder contar con este biólogo burgalés que se formó en Salamanca, tanto su carrera como su tesis doctoral. Y a partir de ahí, ya en los años 90, se fue a Nueva York y comenzó su carrera en Mount Sinai, donde es una carrera de primerísimo nivel. Solo datos, os puedo decir, su factor H, que tanto nos gusta, tanto usamos mucha gente, pues está más de 100. Con eso os digo todo. Yo creo que está en 111, si no, él me corregirá más tarde. Pero aparte de eso, es profesor en los departamentos de medicina y de microbiología de la escuela ICANN, asociada al Hospital Mount Sinai en Nueva York. Ha sido, es el director del Instituto de Salud Global de ese mismo hospital y es investigador principal del Centro de Investigación en la Patogénesis de virus como la gripe. Es un virólogo de fama mundial, reconocido internacionalmente, experto en virus de la gripe y otros virus RNA, y por lo tanto él ha trabajado siempre en interacción virus-huésped, hospedador, respuesta inmunitaria innata y también trabaja en la búsqueda de tratamientos antivirales y vacunas. Como consecuencia de todo ello, pues ahora mismo en el campo de COVID es también una de las primeras figuras y de los mayores conocedores del tema. Por lo tanto, vamos a tener información de primera mano en todo este problema de salud que nos está afectando ya desde hace un año. ¿Vale? Podría seguir con más méritos de nuestro ponente de hoy. Ha sido editor, por ejemplo, de una revista para nosotros súper prestigiosa como es el Journal of Experimental Medicine. Ahora es editor de varias PLOS Pathogens, Virus Research and Current Topics in Microbiology and Immunology, entre otros. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y también de la Academia de Inventores, etcétera, etcétera. Últimamente, como buen burgalés, le han concedido también el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, lo cual supongo que para él haya sido de un auténtico placer. Y no sigo más con más méritos, podríamos tirar mucho tiempo. Doy paso a Adolfo. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Es un auténtico lujo que nos impartas tu charla sobre búsqueda de nuevos antivirales y vacunas frente al SARS-CoV-2. Muchas gracias. Perdón, solo un último comentario. No, como esta sesión, sabéis, se graba, ¿vale? Con antelación no habrá turno de preguntas, ¿vale? Gracias, Adolfo. Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado y estoy encantado de compartir un momento con vosotros y decir un poco qué es lo que hemos estado haciendo durante el último año, desde que empezó la pandemia, que todavía sigue, pero que, bueno, por lo menos hay una gran esperanza con las nuevas vacunas que ya están siendo aprobadas en distintos sitios, como la posibilidad para poder mitigar por fin todos los estragos que ha estado causando esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues voy a hablar un poco de qué es lo que se está haciendo y qué estamos haciendo con antivirales y otras posibilidades sobre vacunas que puedan salir luego más tarde a las que ahora mismo se están usando. Bien, voy a compartir pantalla. Vale, de acuerdo. Pues entonces voy a hablar de antivirales y vacunas contra SARS-CoV-2, sobre todo concentrándome en los experimentos que hemos realizado en mi laboratorio, en colaboración con muchas otras personas, como ya veréis. Bueno, pues a comenzar directamente sobre qué tipos de medicamentos están usando contra SARS-CoV-2, contra la COVID-19.
se puede distinguir dos tipos de medicamentos que son, uno, los que son antivirales, de los cuales hay dos tipos también dentro de los antivirales. Los antivirales son los que inhiben la replicación del virus. Y pueden ser antivirales porque inhiban un factor propio del virus, como puede ser la polimerasa, como pueden ser algunas de las proteasas que tienen, como puede ser la proteína de entrada, la proteína Spike. Y entre los que se están usando ahora mismo está Remdesivir, que es un inhibidor de polimerasa, algunos otros inhibidores de polimerasa, como IDD 2801. Están saliendo inhibidores de proteasas. Y también se usa plasma de convalecientes, que es anticuerpos contra el virus, tanto monoclonales como provenientes de personas que ya han pasado la enfermedad y que han donado anticuerpos para poder tratar a gente. Este tipo de antivirales funciona sobre todo mejor al principio de la infección. Una vez que hay síntomas de enfermedad severa, el virus ya ha dejado de replicar, entonces inhibidores de replicación del virus ya no funcionan tan bien una vez que empieza a desarrollarse enfermedad severa. Y cuando se desarrolla enfermedad severa, el tipo de medicamentos que se necesitan es contra los síntomas, entre los cuales se encuentran los antiinflamatorios, como dexametasona, que ha sido aprobado para el uso de tratamiento de gente con enfermedad severa, o anticoagulantes que están intentando pues, disminuir los problemas de coagulación que también existen durante la enfermedad severa. Yo lo que voy a hablar sobre todo es de lo que tengo aquí en rojo, que son antivirales también, pero antivirales no ya contra un factor del virus, sino contra un factor del huésped que el virus necesita para replicar y por tanto la inhibición de este factor del huésped va a dar lugar a una inhibición también de la replicación. Y lo que es importante es encontrar factores que son necesarios para la replicación del virus, que puedan ser inhibidos para que inhibamos la replicación del virus, pero que la inhibición de ese factor no cause efectos adversos, no sea un factor que se necesite, por lo menos durante el tiempo que dura la medicación, se necesite para los fenómenos de la vida y que pueda ser inhibido, fundamentalmente. Y el tipo de estrategia que usamos es una estrategia que está centrada sobre todo en medicamentos que ya han sido probados en humanos. Es lo que se llama reposicionamiento. Hay muchos medicamentos que están aprobados para su uso en humanos, hay muchos también que se han usado en ensayos clínicos, sabemos cuál es su toxicidad y actúan contra factores para dar lugar a, por ejemplo, tratamiento de enfermedades crónicas, tratamiento de enfermedades bacterianas, enfermedades de parásitos, etc. Muchos de estos medicamentos inhiben un factor del huésped y como los virus usan factores del huésped para replicarse, pues entonces si da la casualidad de que uno de estos medicamentos que ya sabemos cómo funciona en humanos con respecto a toxicidad y sabemos que se puede usar, da lugar a la inhibición de un factor que por casualidad que es usado por el virus, porque el virus usa muchos factores del huésped, pues entonces tendríamos un inhibidor que podría ser usado inmediatamente, porque sabemos su toxicidad en humanos, inmediatamente para el tratamiento de las personas con COVID-19. Entonces, lo que estamos es en este conjunto de medicamentos probados en humanos con toxicidad y farmacocinética conocida. Hacemos predicciones, cuáles de ellos, ya os diré cómo hacemos estas predicciones, cuáles de ellos es más fácil que estén inhibiendo un factor del huésped implicado en la replicación del virus, y con estas predicciones vemos si inhibe realmente la replicación del virus en células de cultivo. Si es así, medimos en modelos animales si da lugar a un efecto contra la enfermedad. Y si eso es así, pues intentamos que entren en ensayos clínicos y muchas veces, incluso antes de probarse en modelos animales, pueden entrar en ensayos clínicos de nuevo porque estos medicamentos ya han sido probados en humanos y tienen una toxicidad y farmacocinética conocida. ¿Cómo hacemos estas predicciones? Pues esto ha sido una colaboración que tenemos con Nevan Krogan en la Universidad de San Francisco. Nevan lo que ha hecho es ha tomado los 29 genes que tiene el virus, las 29 proteínas que codifica el virus SARS-CoV-2, las ha expresado individualmente en células humanas y las ha inmunoprecipitado y ha visto qué factores del huésped por espectrometría de masas, qué factores de estas células humanas, qué proteínas humanas están interaccionando con estas 29 proteínas del virus. Es lo que se llama un mapa de interactoma.
en el cual, que está aquí representado, no vemos aquí las proteínas porque está demasiado pequeño, pero lo que más o menos para que se pueda entender, cada punto rojo es una proteína del virus y lo que está alrededor de esas proteínas como una constelación son proteínas del huésped, proteínas humanas, que interaccionan con esta proteína del virus de los datos que ha obtenido. Un total de 332 interacciones de virus, proteína del virus con proteína humana. Y postulamos que si una proteína del virus está interaccionando con una proteína del huésped, proteína humana, que es muy probable que esté usando esta proteína para su propio beneficio, porque los virus necesitan usar factores celulares para poder replicar. Entonces, entre estos factores hay un enriquecimiento de factores del huésped que son necesitados por el virus. Esa es la postulación que hacemos. Y a partir de eso, entonces tenemos también una colaboración con gente bioinformática, sobre todo químicos, que mira de los medicamentos que han sido usados en humanos o que están siendo usados en humanos, cuáles de ellos están inhibiendo uno de estos factores que está interaccionando con una proteína del virus. Y con eso tenemos 69 factores del huésped para los cuales se conoce al menos un medicamento que es capaz de inhibir este factor del huésped. Kevan y Brian, los químicos bioinformáticos que han mirado este número de proteínas que interaccionan con las proteínas del virus y con ello han encontrado dentro de los medicamentos que han sido usados o se están usando en humanos distintos compuestos que son capaces de inhibir uno de estos medicamentos. Un total de 97 drogas que las hemos probado para inhibir la replicación del virus en mi laboratorio y en el laboratorio un laboratorio del Instituto Pasteur en Francia. Mi laboratorio ha sido fundamentalmente Chris, junto con Romel, Elena y Lisa, los que han probado estas drogas. Y no solo hemos probado estas, también hemos probado más drogas de otros colaboradores que también han hecho predicciones de que podrían inhibir la replicación del virus. ¿Cómo miramos si inhiben la replicación del virus? Pues el virus crece, es capaz de crecer en células, en tejidos celulares. Ponemos las células en pocillos. En este caso usamos células Vero, que son las primeras que han sido usadas para crecer el virus. Ahora también usamos células Vero, son células de mono. También usamos ahora células humanas para comprobar que realmente estos medicamentos dan lugar a inhibición en células humanas. Tratamos con la droga distintas concentraciones en cada uno de estos pocillos 2 horas antes de infectar con el virus. Infectamos con el virus a una cantidad de que hay menos virus que células, de tal modo que el virus entra en una parte de las células, empieza a replicar, salen nuevos virus y siguen replicando en el resto de las células, pero si el medicamento está inhibiendo la replicación del virus, va a haber menos células infectadas después de 48 horas, que es el tiempo que dura la infección. Entonces, después de las 48 horas, fijamos estas células y miramos cuál es la proporción de células infectadas. Si en condiciones normales, la mayor parte de las células están infectadas, pero si el medicamento está inhibiendo la replicación del virus, entonces va a haber menos células infectadas. Miramos el número de células infectadas en mi laboratorio mediante una tinción contra una de las proteínas del virus, de tal modo que sabemos qué célula está infectada y qué célula no está. Y también miramos cuál es el impacto en la replicación, en la cantidad del virus que se produce en el sobrenadante de estas células. De nuevo es Chris, Romel, Elena y Lisa los que han hecho estos experimentos. Y en el Instituto Pasteur, nuestros colegas, Marco, Olivier y Christophe, también han hecho un ensayo muy similar. En lugar de medir la cantidad de células infectadas, miren la carga viral mediante cuantificaciones de genomas. Pero lo interesante es que hemos tenido resultados que son comparables. Cada vez que hemos encontrado un inhibidor que inhibe la replicación del virus en Nueva York, ellos han encontrado que el mismo inhibidor inhibe la replicación del virus en París. Y eso da más confianza de que realmente estamos encontrando inhibidores que son reales. Esto es como se puede ver que el virus, titular el virus. El virus cuando se le pone con células a una dilución adecuada, empezamos a ver estos agujeritos que ocasionan las células. Las células están aquí teñidas de azul,
Claro, no podemos verlos porque son individuales, pero son como una capita de células que está todo lleno de azul. Si hay un virus y ha estado creciendo en estas células, mata a estas células y mata a las células que está alrededor, que es donde se propaga. Entonces forma estas placas y es así como podemos cuantificar cuánto virus ha crecido en un sistema de tejidos celulares o incluso en modelos de animales. Esto es un ejemplo de cómo funcionan estos ensayos. Medimos tanto toxicidad de del compuesto, aparte, y la capacidad de inhibir la replicación del virus. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo, una droga 1. La línea sólida es el porcentaje de células infectadas a distintas concentraciones de este inhibidor. En ausencia del inhibidor son 100%. En presencia de concentraciones crecientes sigue habiendo 100% de células infectadas y es un inhibidor que no mata a las células. La viabilidad es igual. Este no es tóxico, es un inhibidor, es un compuesto que es no tóxico, pero no da un impacto en la replicación del virus. Estamos interesados en estos compuestos, como esta droga 2, que vemos una inhibición, según vamos poniendo concentraciones crecientes del inhibidor, de la droga, una inhibición de la replicación del virus por número de porcentaje de células infectadas en presencia de la droga y que no da lugar a toxicidad a no ser que se use a niveles muy altos. A veces nos encontramos con alguna droga como esta que da lugar a aumento de la replicación del virus, quizá porque está inhibiendo un factor antiviral. Estas drogas, por supuesto, no estamos interesados en ellas, estamos interesados en estas drogas, las drogas que inhiben la replicación del virus. Esto es, por ejemplo, cómo funciona Remdesivir, un compuesto que se usa para el tratamiento de COVID-19. Funciona Remdesivir, pero hay que darlo de modo temprano. No funciona, como ya he dicho antes, cuando ya tiene síntomas de enfermedad severa, funciona peor, porque es al principio cuando quieres inhibir la replicación del virus y da lugar a una muy buena inhibición de la replicación del virus con lo que se llama concentración para producir inhibición del 90% micromolar, que queremos siempre los inhibidores que sean incluso mejor por debajo de concentración micromolares. Esto es como funciona en células Vero. Remdesivir funciona incluso mejor en células humanas con una concentración del 90% inhibitoria de 24 nanomolar. Es este tipo de concentraciones las que estamos interesados porque son concentraciones óptimas para poder ser usadas luego más tarde en humanos. Y bueno, pues hemos estado haciendo muchos ensayos de estos. Esto es un ejemplo de algunos de ellos. En total hemos probado ahora alrededor de 800 drogas y de estas 800 drogas, más o menos el 10%, 80 drogas, son capaces de inhibir, con algunas que nos dan como una docena de ellas, sobre todo 2 o 3 que estamos siguiendo, que tienen muy buena capacidad de inhibir la replicación del virus. Voy a dar ejemplos de algunas de estas drogas. Voy a dar ejemplos de 2 tipos de drogas. Drogas que inhiben lo que se llaman receptores sigma, que son receptores que se encontraron que interaccionaban con una de las proteínas del virus, y luego proteínas que inhiben proteínas del huésped que están involucrados en la síntesis de proteínas, algunas de las cuales también estaban interaccionando con proteínas del SARS-coronavirus. Entre las drogas que inhiben los receptores sigma, hay muchas drogas que inhiben receptores sigma. Es un factor que es bastante común dentro de las drogas que se usan en humanos. Hay antihistamínicos, hay antipsicóticos, hay incluso hidroxicloroquina, que es una de las drogas que se intentó usar al principio. También es un inhibidor de receptores sigma. Hay hormonas, hay medicamentos contra la ansiedad, hay medicamentos que están usados de un modo preclínico, y todas estas drogas que hemos probado que interaccionan y inhiben factores sigma son capaces de inhibir la replicación del virus, incluida la hidroxicloroquina, la famosa hidroxicloroquina. Funciona para inhibir la replicación del virus en células de cultivos, pero tiene una concentración un poco alta para poderla inhibir, y eso yo creo que es lo que ha dado lugar que no ha sido efectiva, porque se necesita usarse a concentraciones demasiado altas que serían ya tóxicas para el tratamiento en humanos. Pero todos estos medicamentos que inhiben factores sigma son capaces de inhibir la replicación del virus. Y si miramos alguno de estos medicamentos, como PB28, que es uno que estamos siguiendo, son capaces de interaccionar. Esto es un ensayo de unión a los receptores sigma, como también la hidroxicloroquina o la cloroquina.
Pero hay un factor que es parecido al receptor sigma, que es un receptor que se encuentra en tejido cardíaco, que es ERG, y tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina se unen con la misma afinidad a este receptor cardíaco y a los receptores sigma, mientras que P28 es más, tiene mayor afinidad por los receptores sigma. Entonces pensamos que parte de la toxicidad de la hidroxicloroquina tiene que ver porque inhibe un factor cardíaco que da lugar a problemas cardíacos, mientras que P28 inhibiría los mismos factores que hidroxicloroquina, pero mejor, sin inhibir este factor cardíaco, por lo cual pensamos que puede ser un mejor inhibidor. No solo eso, sino que es 20 veces más efectivo en estas curvas de inhibición que la hidroxicloroquina. Entonces es uno de los factores que estamos mirando a ver si se pueden poder usar en ensayos clínicos. Luego tenemos también inhibidores de la síntesis de proteínas, entre ellos la zotatifina, que ha sido usada en ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer en fase 1 y fase 2, que tiene una actividad bastante buena de inhibición del 154 nanomolar para el 90% de inhibición. Tiene cierta toxicidad, pero si nos fijamos, bajan el número de células al 50%. Y eso no es que es un factor, que es una droga que esté matando a las células, sino que lo que ocurre es que en este ensayo de 48 horas las células se duplican, siguen creciendo, pero en presencia de un inhibidor de síntesis de proteínas como zotatifina, dejan de crecer y por tanto no se mueren, pero tampoco crecen y disminuyen al 50% al cabo de 48 horas. Es un efecto citoestático, no un efecto realmente de toxicidad. Por lo tanto, pensamos que si realmente funciona mucho mejor para inhibir la síntesis de proteínas del virus que la síntesis de proteínas de la propia célula, se podría usar también para el tratamiento de COVID-19. Uno que estamos muy interesados es la plitidepsina. Plitidepsina es una droga también conocida con el nombre de aplidina, que ha sido desarrollada por Farmamar, una empresa española, que se une a uno de los factores involucrados en síntesis de proteínas, que es el factor EIF1, y que da lugar a una muy buena inhibición de la replicación del virus, con un efecto citostático, pero no de matar las células, que tiene una actividad nanomolar, mucho mejor que Remdesivir en células veros, que tiene una actividad macromolar. Si os acordáis, Remdesivir tiene una actividad nanomolar de 20 nanomolar en células humanas. Aplidina o plitidepsina tiene muy buena actividad también en células humanas de menos de nanomolar, cuando Remdesivir es 24 nanomolar. Entonces es mucho mejor, alrededor de 100 veces mejor, en inhibir la replicación del virus comparado con Remdesivir en estas células, tejidos cultivos celulares. Esta ya ha sido usada en ensayos clínicos fase 1 en pacientes con COVID-19 en España por Farmamar, y espero que Farmamar publique los resultados, que parece que son muy esperanzadores. O sea que puede ser una droga que ha sido aprobada para su uso para tratamiento de cánceres de mieloma múltiple, y se necesita usar para inhibir la replicación del virus a una concentración incluso menor que la que se necesita para hacer un impacto en cáncer. Bueno, eso es un tipo de cómo hemos encontrado drogas. Otro tipo de forma como encontramos drogas ha sido también en colaboración con Nevan Krogan, mirando qué factores humanos durante la replicación del virus cambian en cuestión de estar o no fosforilados. Fosforilación se usa muchas veces en proteínas para dar lugar a una nueva función. Entonces, de nuevo, la premisa es la misma. Si el virus, las células infectadas cambian la fosforilación de alguna de las proteínas, seguramente muchos de estos cambios son porque el virus quiere, son beneficiosos para el virus. Entonces sabemos qué enzimas son responsables de estos cambios en fosforilación. Intentamos inhibir estas enzimas, que son quinasas. Hay muchos inhibidores de quinasas que han sido desarrollados y vemos si tienen impacto en replicación. Entonces, estos son quinasas que se han predicho a partir de los cambios en fosforilación, que son activadas durante la replicación del virus, y existen inhibidores contra estas quinasas, ¿no? Entonces hemos probado algunos de estos inhibidores, por ejemplo, apilimod, que inhibe esta quinasa, la PIKFYV, que da lugar a una muy buena inhibición también de la replicación del virus, o quinasas CDKs, que también inhiben la replicación del virus, inhibidores de estas quinasas, o
MAP quinasas que están también activadas durante la replicación del virus y de nuevo tenemos muy buena inhibición con inhibidores de estas MAP quinasas de la replicación del virus. Algunos de estos compuestos han sido aprobados para su uso en humanos contra distintos cánceres o están siendo probados contra el uso en humanos contra distintos cánceres. Y uno que también estamos siguiendo son inhibidores de una quinasa que es la quinasa caseína, que no solo es activada durante la replicación del virus, pero además interacciona con una de las proteínas del virus, la proteína N, y de nuevo da lugar a una muy buena inhibición de la replicación del virus. Una última, ya voy a hacer un poquito más sobre inhibidores. También hemos colaborado con otros grupos, como por ejemplo el de Sumit Chanda, que ha hecho un screen que no estaba basado únicamente en medicamentos que interaccionaban con factores que pensamos que están involucrados en la replicación del virus, sino simplemente ha usado todos los medicamentos, alrededor de 12.000, que han sido usados en humanos, para ver si alguno de ellos da lugar a inhibición y replicación del virus. Y ha encontrado varios de ellos, entre ellos Remdesivir, que ya se sabía, pero también algunos nuevos, Apilimod, que también he mostrado es un inhibidor de quinasas que nos da lugar a inhibición del virus, pero también algunos otros que son nuevos y nosotros hemos colaborado con él probando estos inhibidores en células humanas. Él las ha usado en células Vero. Y sobre todo células humanas que se parecen a las células que infecta el virus en el cuerpo humano, que son los neumocitos. Para eso hemos colaborado con Thomas Waka aquí en el Monte Sinai, que tiene un sistema para producir a partir de células madre, diferenciarlas en neumocitos, y usando estas células madres diferenciadas en neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, hemos probado inhibidores que han sido encontrados por Sumit Chanda de catepsinas o apilimod a una cierta concentración, y cuando hemos mirado la capacidad de inhibición, uno de ellos no nos ha inhibido, pero los otros tres nos han dado muy buena inhibición de replicación del virus, algunos de ellos muy parecido a Remdesivir. Voy a hablar un poquito más de plitidepsina, porque es uno de los compuestos que estamos siguiendo más, o aplidina, que es el compuesto de PharmaMar. Estamos colaborando con PharmaMar en hacer más ensayos. Esto es cómo funciona, es plitidepsina en estas células madre diferenciadas, también funciona muy bien, con una actividad de nuevo muy buena, nanomolar, para inhibir la 90% de la replicación. Y entonces hemos empezado ya a hacer estudios también en modelos animales. Hemos usado hasta ahora 2 modelos animales. El primero es un modelo de ratón. Los dos son de ratón, pero el primero está basado en sensitizar los ratones. Los ratones no son capaces de crecer el virus porque su receptor AC2 es distinto, un poco distinto del receptor humano, y por tanto, para hacer que el virus pueda ser capaz de crecer en ratones o replicar en ratones, se necesita poner a estos ratones el receptor humano. Eso se puede hacer mediante técnicas de ingeniería genética, donde si se infectan ante los ratones con un vector de adeno que expresa AC2, 5 días más tarde, estos ratones ahora expresan en las células de pulmón este receptor humano, AC2, entonces son capaces ahora de replicar el virus en el pulmón, el SARS-CoV-2. Y es lo que hacemos en este ensayo, excepto que algunos de estos ratones los tratamos con aplidina, con una única dosis, un poco antes de la infección, de 1 miligramo por kilogramo, o con 3 dosis, un poco antes de la infección, al día 1, al día 2, de 0,3 miligramos por kilogramo, o como control Remdesivir. Y lo que nos encontramos es al tercer día, miramos títulos del virus en pulmón. En ausencia de inhibidor, el virus crece entre 10 a la 3 a 10 a la 5. En presencia de Remdesivir tenemos una reducción de aproximadamente un logaritmo y medio de la replicación del virus. Y en presencia de aplidina tenemos mejor inhibición que Remdesivir en replicación del virus, con esta dosis dando lugar a 3 ratones que no detectamos replicación del virus. Es decir, es muy buen inhibidor de la replicación del virus en este modelo de ratón. El otro modelo de ratón que hemos usado son ratones transgénicos, que tienen ya en todas las células, tienen el receptor AC2, que está expresado mediante un promotor que es un promotor que es parecido al promotor donde se están expresando
AC2. Entonces el AC2 humano se expresa bien en las células epiteliales respiratorias y este modelo es mucho más replicativo y el modelo anterior da lugar a replicación del virus, pero no hay mucha enfermedad. En este modelo el virus se replica a concentraciones mucho más altas, llega a 10 a la 7, y además da lugar a enfermedad. Entonces hemos mirado de nuevo a cómo funciona aplidina o plitidepsina y con tratamiento de 0.3 miligramos por kilogramo, 3 dosis, tenemos una muy buena inhibición similar al Remdesivir, pero Remdesivir se necesita mucho más para adquirir la misma inhibición de replicación del virus. Y no solo eso, si miramos en los pulmones por evidencia de inflamación, en los ratones no tratados encontramos sitios de inflamación, de enfermedad en el pulmón, comparado con ratones no tratados, no infectados. Y en los ratones que están tratados con plitidepsina, la inflamación está muy disminuida, encontramos muy poquita inflamación, incluso menos inflamación que la que encontramos en presencia de Remdesivir, que también da lugar a un decrecimiento en inflamación, pero no tanto como la que da plitidepsina. Entonces pensamos que este puede ser un buen medicamento que esperemos que se pueda llevar a estudios de fase 3. Entonces, lo que he enseñado es que hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica, interactoma y fosfoproteoma, ha identificado antagonistas de receptores sigma, de factores involucrados en síntesis de proteínas y de quinasas que inhiben la replicación de SARS-CoV-2. Plitidepsina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 y la inflamación en ratones infectados con SARS-CoV-2. Y estos inhibidores podrían ser usados en ensayos clínicos, algunos de ellos ya están usados, como por ejemplo la plitidepsina, y posiblemente habría que considerar también terapias de combinación, no solo un inhibidor, sino dos inhibidores juntos, Remdesivir con uno de estos inhibidores, para intentar dar lugar a un mejor impacto. Bueno, voy a acabar al final hablando un poquito de vacunas. Vacunas de COVID-19, sabemos que hay muchas estrategias que están siendo usadas y hay algunas vacunas que ya están aprobadas y se empiezan a usar con muy buenos resultados, tanto de seguridad como de efectividad. Hay estrategias que están basadas en virus inactivados, otras en virus atenuados, otras en proteínas recombinantes, otras en vectores virales, otras genéticas, como las vacunas de DNA o las que se han aprobado ya RNA. Las que han sido más avanzadas están basadas en vectores de adeno y en RNA. Y luego hay que también tener en cuenta que algunas de estas vacunas pueden ser adyuvadas o puestas en nanopartículas. ¿Cuál es la ruta de administración que se usa para las vacunas? La mayor parte de las vacunas, las que están ahora mismo aprobadas, se usan de modo intramuscular, pero quizá una vacuna mucosal sería una vacuna que da lugar a mejor protección contra el contagio, no tanto contra la enfermedad, pero también contra el contagio. Y todas ellas que usan como antígeno la proteína Spike, pero algunas de ellas tienen antígenos adicionales. ¿Por qué la proteína Spike? Porque lo fundamental que se quiere es conseguir anticuerpos contra esta proteína que prevengan la unión de la proteína al receptor. Bueno, ¿cómo estamos con vacunas? Sabemos que se han producido en un tiempo récord. No es que se hayan saltado pasos de seguridad, sino que se ha hecho todo mucho más rápido y esto ha dado lugar que en menos de un año tengamos ya vacunas aprobadas. Varias de ellas han acabado la fase 3 y se han comenzado a usar. Las vacunas aprobadas han demostrado una gran eficacia y seguridad. Hemos tenido mucha suerte en eso porque hay virus que son más difíciles de prevenir por vacunación, como son el virus del SIDA o el virus de la hepatitis C, pero este virus parece que es fácil de prevenir con vacunación y por tanto las vacunas están funcionando muy bien. Aún quedan muchas preguntas sin resolver, pero creo que esto se irá resolviendo según van pasando. ¿Cuáles son los niveles de anticuerpos que relacionan con protección? Protección contra enfermedad, que es lo que sabemos que hacen, pero ¿qué tal contra protección contra contagio? Se han hecho estudios para ver eso, pero son estudios todavía muy pequeños y sí que disminuyen el contagio, pero no lo eliminan completamente. ¿Cuánto se elimina? No se sabe todavía con toda seguridad. ¿Cuánto dura la inmunidad? Es algo que no sabemos. Va a durar la inmunidad 20 años, 30 años o solamente 2 años y hay que volverse a revacunar. ¿Cómo se van a probar las vacunas que no están tan avanzadas? Porque es más difícil una vez que empieza la gente a vacunarse, cómo se hacen los ensayos clínicos. ¿Cómo y dónde producir las dosis requeridas? ¿Cómo administrarlas rápidamente? Ahora mismo es el principal problema, ¿no? ¿Cómo se pueden adquirir esas vacunas y cómo se pueden administrar rápidamente lo mejor que se puede para poder empezar a hacer un impacto en el nivel de enfermedad? ¿A qué grupos administrar la vacuna primero para que esto ocurra?
Y sobre todo, se va a vacunar todo el mundo si disponen de las dosis necesarias. Es decir, hay que también convencer a la gente para que se vacunen. Y existen pues, muchos bulos que se están transmitiendo sobre posibles efectos nocivos de esas vacunas que no están que no son, no tienen ningún fundamento, y que es importante seguir recordando a la población de que estas vacunas son buenas y estas vacunas están dando lugar a una eficacia realmente sorprendente y muy grande, ¿no? Entonces, son vacunas que se pueden usar para acabar con los problemas de esta pandemia. Se necesitan al final 16.000 millones de dosis, porque la mayor parte de estas vacunas se necesitan 2 veces. Hay una vacuna que a lo mejor se aprueba, que necesita solamente una dosis, entonces se necesitaría la mitad para vacunar a todo el mundo. Es decir, hay una gran cantidad de gente y es fácil que dure la vacunación para poder vacunar a toda esa gente casi más de un año, ¿no? En algunos sitios se acabará antes, en otros sitios se llevarán más. Una de las preguntas que se está haciendo mucha gente es, ¿cubren las vacunas actuales las nuevas variantes? Se ha hablado mucho de la variante inglesa, de la variante sudafricana, que tienen cambios en en el sitio de unión al receptor de la proteína Spike. Nosotros hemos mirado cuál es el impacto del cambio que existe en la unión al receptor de la proteína Spike de la variante inglesa. Y hemos comparado un virus que antes de este cambio y un virus después de este cambio, que es este cambio en este aminoácido, que es el cambio que existe en la variante inglesa, que está en la zona que reconoce al receptor y por tanto en la zona también reconocida por anticuerpos neutralizantes. Las buenas noticias es que los sueros de vacunados con la vacuna de Pfizer o sueros de convalescentes son capaces de inhibir tanto los virus anteriores a esta variante como los virus con esta mutación de esta variante. Se inhiben bastante bien y si los comparamos a los dos virus, incluso parece que los anticuerpos inducidos por vacunación o con una infección natural con las variantes anteriores a esta variante son capaces de inhibir muy bien e incluso un poco mejor la nueva variante, la variante inglesa. Estamos todavía intentando hacer experimentos con la variante sudafricana que no tenemos todavía. Pero son buenas noticias, pero tenemos que seguir monitoreando si el virus cambia antigénicamente, porque si cambia antigénicamente, pues entonces se necesitaría quizá hacer una vacuna que esté ya adecuada a las nuevas variantes. Eso todavía no se sabe si va a cambiar y es algo que tenemos que hacer para poder seguir la evolución de este virus. Y por último voy a hablar un poquito sobre las vacunas que estamos haciendo nosotros, que son vacunas que están basadas en un vector viral. El vector es un virus aviar de la enfermedad de Newcastle, que no causa problemas en humanos y que se usa como vector también vacunal en aves contra la enfermedad de Newcastle. Lo hago en colaboración con el laboratorio Peter Palese y Florian Kramer. Y el concepto de usar este virus, las posibles ventajas que puedan tener es primero que no existe inmunidad preexistente en humanos contra este vector, de tal modo que se puede usar. Algunos de los adenovirus que están usando sí existe un poco de inmunidad preexistente, otros no. Se pueden producir usando la misma tecnología que se usa para producir vacunas de gripe, entonces es mucho más fácil de producir y por tanto entonces se pueden producir dosis de un modo mucho más rápido si este vector funciona bien como vector vacunal. Y sabemos que se ha probado antes, sobre todo en pacientes con cáncer, porque el virus también tiene capacidad antitumoral y no produce efectos adversos severos. Entonces pensamos que puede ser un buen vector y por eso el concepto que tenemos es, este es el genoma del virus, e insertamos un nuevo gen, que es el gen para la spike, para que antigénicamente se exprese esta spike. La spike de SARS-CoV-2 en este ahora vector vacunal se expresa muy bien a niveles muy altos en la conformación que tiene que expresarse para dar lugar a anticuerpos neutralizantes, se crecen en huevos, el mismo tipo de crecimiento que se hace para las vacunas de gripe, de tal modo que se pueden usar las industrias de fabricación de vacunas de gripe, se pueden usar también para producir vacunas basadas en vector de la enfermedad de Newcastle. Y entonces nos da lugar a virus que tienen incorporado la spike del coronavirus en su envoltura. Y se pueden usar tanto inactivados como vivos, porque están atenuados, para inducir anticuerpos contra la spike que den lugar a protección.
Y simplemente os voy a enseñar un experimento, uno de los últimos experimentos que hemos hecho. Hemos hecho muchos experimentos en ratón. Últimamente estamos haciendo experimentos en hámsters, que son más susceptibles que los ratones a infección con SARS-CoV-2. Este es un hámster que le hemos dado el vector de un modo intranasal. También funciona si lo hacemos intramuscular, pero este es un experimento intranasal. Y luego más tarde, a los 22 días, volvemos a dar una segunda dosis. Y hacemos luego más tarde un desafío a los 19 días después de la segunda dosis con SARS-CoV-2 y miramos la evolución de estos hámsters y miramos replicación del virus en pulmón y en nariz también. Y en ausencia de vacunación, pues los hámsters pierden peso, tienen enfermedad, pero en presencia de vacunación con dos tipos de vectores que usamos, uno de ellos que da lugar un poco mejor de anticuerpos neutralizantes, dependiendo de la forma de spike que pongamos en el virus, no tenemos ninguna evidencia de enfermedad. Es decir, los ratones están protegidos. Y si miramos títulos en pulmón, al día 2, tanto en un lóbulo, el lóbulo derecho, o en el lóbulo de pulmón alto, los ratones controles crecen el virus a títulos muy altos, pero los ratones vacunados no encontramos títulos de virus en pulmón ni al día 2 ni al día 5. Y si buscamos en la nariz, que es replicación en pulmón da lugar a enfermedad, replicación en nariz da lugar a contagio. Al día 2, los ratones controles tienen gran cantidad del virus en la nariz, pero hay una disminución drástica de la replicación del virus en la nariz en los ratones vacunados, con dos de ellos que no teniendo ninguna replicación y uno de ellos con 2 logaritmos menos de replicación, que desaparece al día 5 cuando todavía hay replicación del virus en el ratón en los controles, en el hámster, perdón. Bueno, entonces, en conclusiones, he hablado que las vacunas de mRNA inducen una respuesta a anticuerpos neutralizantes muy elevada. También lo hemos visto en nuestros ensayos de inhibición con el suero de vacunados. Las variantes del virus con la mutación N501 a tirosina son inhibidas por los anticuerpos inducidos por infección o vacunación, lo cual son buenas noticias. Y luego vacunación con este vector de NDV que estamos haciendo protege contra infección con SARS-CoV-2 en ratón y en hámsters. Y estamos ahora mismo, hemos hecho distintos lotes de este vector vacunal para ensayos clínicos y esperamos que podamos empezar dentro de un par de meses, si no antes, en ensayos clínicos en humanos en distintos países. Los estamos intentando hacer junto con colaboradores de Paz en Tailandia, en Vietnam, en Brasil y en México. Y esperemos que podamos tener buenos resultados. Bueno, quiero agradecer a un montón de colaboradores que han participado en estos estudios, así como a agencias de los Estudios Nacionales de la Salud, el Departamento de Defensa de Estados Unidos o Filantropía, que han dado financiación para los estudios que os he enseñado. Y luego agradecer también a mi grupo en la última foto que nos hicimos antes de que llegase la pandemia, porque en realidad todo lo que habéis visto son resultados que no he hecho yo, sino que han sido hechos por gente de mi grupo. Y bueno, con esto me despido y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Adolfo. Has dado un auténtico repaso de todo el conocimiento que tenéis y de todas las posibilidades que hay. Has tranquilizado un tema que ahora está de suma actualidad, que es el tema de las nuevas variantes de Reino Unido y de Sudáfrica y de la capacidad, por lo menos con la de Reino Unido, que tiene de neutralizar la vacuna y también la enfermedad, de producir anticuerpos que neutralizan, lo cual es algo que decimos, pero está muy bien que lo insista y que lo demuestre con experimentos un experto. Me ha gustado mucho las posibilidades que hay de nuevos antivirales que estáis trabajando. Desde luego tenéis una batería importante y eso sí que es fundamental porque muchos de los tratamientos que hemos usado en la primera fase, lo que era primavera, hemos visto que al final los ensayos clínicos parece que no dan mucho resultado y siempre el hallazgo de esto es importante. Yo te voy a hacer un par de preguntas para que servirán Sí. para la audiencia, ¿vale? Si no es inconveniente. Uno es,
muchos de los ensayos y del uso de los antivirales y también con el plasma y con los neutralizantes es el momento en que se aplica. Yo Ujú. creo que ha habido muchos fallos en los ensayos clínicos es tanto la dosis, como has dicho también, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, como el timing. ¿Qué opinas de eso y cómo dividiríamos los tratamientos que hay hoy en día Mm. que se están manejando? Sí, todos los que son antivirales, es decir, que inhiben la replicación del virus, cuanto antes se puedan dar es mejor, porque una vez que ya tienes síntomas de enfermedad severa, inhibir la replicación del virus no tiene mucho impacto. El virus ya no está replicando mucho. Hay anticuerpos. La mayor parte de la gente que tiene enfermedad severa tiene ya anticuerpos bastante elevados. Entonces, si les añades más anticuerpos con plasma de convalecientes o anticuerpos monoclonales, quizá esto ya no dé lugar a un impacto. Lo que están teniendo ahora son síntomas de enfermedad severa debido a el daño que ha hecho ya el virus, y es el daño el que hay que tratar, lo que está causando el daño, que ya no es el virus que ha causado el daño y el daño sigue existiendo, ¿no? Um, Eso es lo que se necesita tratar, y por eso se necesitan antiinflamatorios, se necesitan anticoagulantes. Quizá no tengamos todavía lo mejor que podemos tener, pero eso es lo que hay que hacer para la gente con ya tiene enfermedad severa. Ahora, para desarrollar enfermedad severa, el virus tiene que haberse replicado, y para replicarse, si uno inhibe la replicación del virus de un modo temprano, sobre todo a los primeros días de infección, cuando se sabe que una persona está infectada, quizá todavía no ha tenido síntomas o tiene síntomas leves, y a lo mejor puede degenerar en síntomas severos. Si se puede inhibir en ese momento, entonces los inhibidores de replicación del virus funcionarían muy bien ahí. El problema que hay con muchos de los inhibidores de replicación del virus, como son los anticuerpos, plasma de convalecientes o anticuerpos monoclonales, o remdesivir, o incluso plitidepsina, que es el que he hablado, es que se tienen que ser dados de un modo, tienen que ser son infusiones intravenosas. Entonces, son más difíciles de aplicar, ¿no? Si yo tengo síntomas leves y quiero tratarme con Remdesivir, necesito ir al hospital para que me pongan una infusión de Remdesivir. No es tan fácil como coger una tableta y tomarse una tableta, o darse una inyección. Necesitas una infusión intravenosa. Y eso es lo que limita el uso de los antivirales que tenemos ahora mismo. Necesitamos antivirales que se puedan tomar de un modo oral o de un modo intranasal, para que puedan ser usados mucho antes, y tal modo que den mejor impacto. Y en eso también se está intentando trabajar en eso, ¿no? En buscar antivirales que no se necesiten ser dados de un modo intravenoso para poder ser dados antes de lo que se están dando, no en condiciones de hospital, sino antes de que una persona vaya al hospital porque ya tiene síntomas más severos. Interesante, interesante también lo que acabas de decir de antivirales intranasales. Eso se está explorando también para evitar la replicación del virus en Sí, mucosa. claro, lo único es que eso ya depende de la farmacocinética del medicamento, ¿no? Es difícil hacer una formulación de anticuerpos, por ejemplo, que pueda ser usada intranasal, de tal modo que no se están usando de un modo intranasal los anticuerpos. Y bueno, pues es cuestión de encontrar drogas que puedan dar lugar a una formulación que pueda ser usada de este modo, ¿no? Por ejemplo, en gripe, para inhibidores de gripe, ya sabemos, es un virus respiratorio distinto de este, pero que puede dar lugar también a enfermedad severa. Los antivirales que se tienen, que son más usados, hay un antiviral intranasal, y hay un antiviral que es oral, oseltamivir y zanamivir. Son los dos. Ujú. Hay también alguno que es intramuscular, que tiene la ventaja de que solo necesita una aplicación y se mantiene en concentraciones elevadas durante más de una semana, lo cual también puede dar lugar a, a mejor, ¿no? No tienes que tomártelo todos los días. Entonces, ese tipo de antivirales que se ha logrado conseguir con gripe todavía no ha habido suficientemente tiempo para encontrar una buena formulación de un buen antiviral que pueda ser usado de un modo oral o de un modo intranasal o de un modo intramuscular, que sería mucho mejor que los que están usándose ahora, que se necesita un modo intravenoso, y entonces mucho más complicado. Pero llegarán. Seguro. Perfecto.
En cuanto a vacunas, hay un mensaje que también has lanzado y que es muy importante que la gente, y me gustaría que incidieras un poquitín más, que la gente fuera consciente de ello. El que estemos vacunados no significa que nos liberamos de mascarilla porque, como bien has dicho, protege frente a la enfermedad, pero no protege frente al contagio. Y eso es algo que la gente tiene que tener muy claro, incluso dentro de nuestra audiencia. Sí, es probable que protejan contra el contagio, pero no se sabe cuánto. Se han hecho los ensayos que se han hecho, los ensayos clínicos. Lo que se ha mirado es fundamentalmente enfermedad. Se ha mirado en todas las personas que han recibido la vacuna con respecto a los placebos, quienes desarrollan enfermedad y quienes no desarrollan enfermedad. No quienes se contagian y quienes no se contagian. Sin embargo, en algunos de los ensayos clínicos se han hecho un subgrupo pequeño donde se ha mirado contagio, donde se ha estado todo el rato haciendo diagnóstico para ver cuánta gente se contagia y cuánta gente no se contagia, ya, independientemente de enfermedad o no. Y sí que parece que hay un impacto, pero no es tan efectivo como el impacto en enfermedad, y son con números muy pequeños, o sea que el error puede ser grande. Entonces, no sabemos todavía cuánto disminuye el contagio y por eso el uso de mascarillas, distanciamiento social, etcétera, no tiene que depender del número de vacunados, tiene que depender del número de contagiados que existan en ese momento. Es decir, cuando las vacunas que se están ya implementando, simplemente es importante seguir haciendo diagnóstico porque es el diagnóstico el que nos dice qué medidas se tienen que tomar para intentar prevenir la expansión del virus. No es el número de vacunados que tenemos, es el número de contagios que tenemos el que nos dice si están subiendo o no, qué tipo de medidas tenemos que poner, si son más drásticas o menos drásticas, para evitar los contagios, independientemente del número de vacunados que existan. Y eso es muy importante y también supone también un esfuerzo, ¿no? Porque no solo se necesita usar mucho personal para intentar vacunar cuanto antes a la población, personal sanitario, pero se necesita usar también el mismo personal sanitario para seguir atendiendo en los hospitales a los enfermos que puedan seguir teniendo y para también diagnosticar y hacer traceos. Es decir, que se necesita un esfuerzo para poder implementar todas estas cosas y no quitar diagnóstico para implementar más vacunación. Y es uno de los problemas que hay, la necesidad de hacer este esfuerzo, que también es un esfuerzo económico, para poder vacunar a la mayor parte de la gente cuanto antes, sin haber un detrimento en tratar a los enfermos y en diagnosticar y tracear. Buen mensaje, totalmente de acuerdo. Más preguntas. La duración de la posible respuesta. Acaba de salir el paper del grupo de La Joya, que ya había un preprint hace un año, de hace un mes, en cuanto a que la infección parece que produce una respuesta, una memoria aguanta hasta 8 meses puede llegar a aguantar, ¿no? Parece que en eso, ¿tú eres de los que piensa que la vacuna puede por lo menos aguantar un año? Esa Bueno, memoria inmunológica. no sabemos todavía cuánto va a aguantar, pero hay muchas indicaciones que dan lugar a una muy buena esperanza de cuánto va a ser la duración de protección. La primera es que la vacunación en general da lugar a anticuerpos muy elevados. La infección, hay una gama, hay algunos que tienen anticuerpos más altos que los de vacunación, pero hay muchos también que tienen menos anticuerpos que los que se consiguen por vacunación. Y esos también parecen que están todavía protegidos. Entonces, la protección que dan los anticuerpos tiene que bajar mucho para poder estar no protegido. Entonces, son muy buenos datos, el que da lugar a una cantidad muy grande de anticuerpos neutralizantes en suero. Y el segundo dato que hay es en los estudios clínicos que se han hecho de enfermedad. Bueno, las vacunas se han usado como se han usado, ¿no? 2 dosis, una después de la otra, y seguir a las personas, ¿no? Pero si se miran a las personas, tanto en los ensayos clínicos de Moderna como en los ensayos clínicos de Pfizer, cómo va aumentando el número de infecciones desde el primer momento de vacunación, el placebo y los vacunados van juntos, van subiendo juntos el número de infecciones hasta el día
14 y el día 14 después de la primera inyección, el grupo de vacunados empieza a bajar el número de infecciones. Es decir, que los datos que hay es que empiezan a ser efectivas a partir del día 14. Y lo interesante es que el día 14 casi no hay anticuerpos neutralizantes. Y eso quiere decir dos cosas. Uno, que puede indicar dos cosas. Uno, que no son solo los anticuerpos lo que está induciendo protección, hay una parte que es otra que no son anticuerpos, o que se necesitan muy pocos anticuerpos para tener protección. Y si eso es así, se necesitan muy pocos anticuerpos, como son muy altos el número de anticuerpos que induce, para que estos bajen y la gente deje de estar protegida, se va a necesitar también mucho tiempo. Pero bueno, eso no lo sabemos, son cosas que dan la esperanza de que realmente estas vacunas sean duraderas durante años para mediar protección. Pero bueno, eso hay que verlo, ¿no? Y como también decía, no podemos excluir la posibilidad de que el virus cambie antigénicamente luego más tarde, ¿no? No lo sabemos todavía y eso es otra cosa que hay que estar midiendo. Bueno, te hago ya la última pregunta para dejarte tranquilo, porque como esto está grabado y soy el único que te puede hacer estas preguntas. Bueno, Muy bien, Marcos. la otra duda que está surgiendo en estos momentos es que empezamos las vacunaciones. Si damos, como tenemos que dar 2 dosis, si entre la primera y la segunda dosis nos infectamos, ¿qué hacemos con la pauta de vacunación? Sí, yo creo que la pauta de vacunación tiene que seguir siendo igual, ¿no? Sí que no creo que haga falta una segunda dosis si la persona se infecta, pero sí, pero tampoco hay ninguna razón para no dar la segunda dosis. Si está en el momento de la infección, en ese momento está infectado, no daría yo una segunda dosis, no habría que esperar a que resuelva la infección. Pero las vacunas realmente seguramente se puedan dar un poco distinto de cómo se han hecho, seguramente, pero no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuál va a ser el efecto de hacer la vacuna de un modo o de otro modo. Por ejemplo, el esperar más tiempo para la segunda dosis, o usar mitad de dosis, o combinar una vacuna, una dosis y una vacuna, una segunda dosis. Va a haber algunos casos que porque claro, hay tanta gente vacunada que sí que puede haber un error, que alguien se vacune primero con una vacuna de Pfizer y luego se vacune la segunda dosis con una vacuna de AstraZeneca. Pues puede pasar, pero es algo que se tiene que intentar evitar en lo posible. ¿Por qué? Porque no han sido probadas así en ensayos clínicos. Entonces, cualquier efecto adverso que pueda ocurrir, no sabemos si está o no relacionado con la forma como se ha administrado la vacuna, porque no se ha hecho los ensayos clínicos para saber si pueden haber efectos adversos si esto es administrado de este modo, o cuál es la eficacia si es administrada de este modo. Entonces, es fácil que sean eficaces administradas de un modo distinto a como se está haciendo con distinta dosis o incluso una dosis solo. Es fácil que sean eficaces y es fácil que sean seguras, pero no sabemos con seguridad. Entonces hay que hacer también el esfuerzo para aplicarlas del modo en que se han usado en los ensayos clínicos, que es el que sabemos con toda seguridad que da lugar a los niveles de eficacia que da lugar y que no da lugar a efectos adversos. Totalmente de acuerdo, porque a mí me llama, por ejemplo, la atención en Estados Unidos la FDA preguntando a Moderna si se puede ahora aplicar mitad de dosis de la que se ha empleado en fase 3, que era 100 microgramos, cuando en las de fase 1 y fase 2 se emplearon 25, 100 y 250 microgramos. Y justo pregunta ahora por reducir a una dosis que ni se ha probado en los de fase 1 y fase Claro. 2. No, sí, eso Sí. tiene que probar y todavía se están probando, ¿no? No se han acabado los ensayos clínicos. Un grupo poblacional en el que todavía no se ha hecho ensayos clínicos es el grupo de los niños, ¿no? Y eso empezarán a hacerse en cuanto tengan los datos en adolescentes, porque es como funcionan las vacunas para seguridad. Primero se prueban en adultos, luego se prueban en adolescentes y luego, si no tienen efectos adversos en adolescentes, se prueban en niños, pero antes de probarse en niños, tienen que pasar. Y es posible que para una vez que cuando empiecen a probarse en niños, hagan todavía algún ensayo de fase 1 o 2 en niños para ver si una dosis más pequeña da lugar también a buenos niveles de anticuerpos
y da lugar a menos, no efectos adversos, porque no son tan efectos adversos, a menos efectos molestos, ¿no? Porque sí es verdad que yo, no sé vosotros, pero yo ya he sido vacunado con la primera dosis de una vacuna de Moderna. Y sí, el brazo duele. No es que sea insoportable, pero duele. Y duele Yo durante un día. me acabo de vacunar. Yo hoy me acabo de vacunar, hoy que estamos grabando esto hace una hora. O sea, y todo el mundo se queja también del dolor en el brazo. Sí. Sí, y los datos publicados son de un 50%, ¿no? De Ujú. molestia local. Sí. Bueno, En el momento mejor de lo que oler. aplicarla es como si fuera agua, eso es lo que he notado yo, es como si fuera agua, y luego al cabo de 4 o 5 horas empieza a doler el brazo como si como si te hubiesen dado un golpe en el brazo, pero nada más, no es. Pues Adolfo, ha sido un auténtico placer y un honor contar contigo en esta sesión. Espero que todo el mundo que te haya escuchado disfrute igual que he disfrutado yo. Se aprende siempre de ti y de verdad, solo agradecerte haber estado con nosotros. Bueno, a vosotros, Muy muchas bien. gracias.